Vamos a hacer el trabajo práctico de nutrición. Pregunta 1. Durante una consulta de control de salud en el mes de junio, a la semana de vida, una madre que alimenta a su hijo con lactancia materna exclusiva le pregunta sobre los suplementos de vitaminas y de hierro para su hijo sano nacido a término. ¿Cuál de los siguientes es el suplemento más adecuado para que este lactante comience a recibir por vía oral a partir de esta consulta? Es decir que la consulta es de un paciente de un mes de vida que está en el mes de junio. Ese es un dato importantísimo en el mes de junio porque estamos acá en la Argentina empezando el invierno. Entonces, tenemos poca exposición solar. La leche materna tiene muy buena biodisponibilidad de estos micronutrientes, de vitaminas D, A, C, K, de hierro. Tiene muy buena biodisponibilidad, es decir, se absorben. Pero, por ejemplo, la vitamina D tiene muy baja cantidad. Por eso es muy importante suplementarlo desde los 2 meses. Lo mismo ocurre con el hierro. Si bien tiene baja cantidad de hierro y depende tanto la vitamina D como el hierro, dependen del consumo y la ingesta materna, y la vitamina D también de la exposición solar que tenga la madre. En el caso del hierro, tiene baja cantidad de hierro en la leche materna, pero es muy altamente absorbible. Entonces, la recomendación sobre el aporte de hierro es a partir de los 4 a 6 meses. En el caso de nuestro paciente, es un paciente que está en el mes de junio, es un dato muy importante, es decir, que la exposición solar de la mamá y del bebé, que si bien no se recomienda, pero aunque sea el caminar un ratito por la calle, ya favorece la síntesis de vitamina D, está alimentado con lactancia exclusiva, entonces, aunque no esté después de los 12 meses, que es la recomendación para el aporte de la vitamina D, en este caso sería importante sugerirle que inicie el suplemento con vitamina D. Pregunta 2. La madre de un niño de 5 meses en la consulta del control de salud le dice que ella es vegana y le pide pautas para iniciar la alimentación complementaria, también vegana, y que la va a iniciar el próximo mes a los 6 meses, es decir, cuando inicie la alimentación complementaria. ¿Qué suplementos deberá indicarle? Todo niño que va a recibir alimentación vegana, lo que debe estar siempre suplementado es la vitamina B12. La vitamina B12 siempre se debe suplementar. Si bien el hierro también, porque aparte es mayor de 4 meses, ya está en el momento de que debe empezar a recibir suplemento con hierro, inclusive también vitamina D, pero la opción más correcta es aquel que me diga que debe recibir vitamina B12. El ácido fólico y vitamina B12, bueno, la vitamina B12 sí, el ácido fólico no hay indicación salvo que tenga un déficit. Recuerden que el ácido fólico lo vamos a indicar en la etapa preconcepcional, esa es la parte más importante del ácido fólico que lo debe recibir la mamá. El hierro y la vitamina D también la opción son correctas, pero si tiene una alimentación vegana, la vitamina B12 es lo que debe recibir porque es lo que no va a tener alimentación de origen animal. La vitamina D y B12 también es correcta, pero va a depender mucho, lo que decíamos, la vitamina D depende mucho de la exposición solar de la mamá. Entonces, aquello que viene de los alimentos como el hierro y la vitamina B12 es lo que debe recibir. Por eso la opción A es la opción más correcta. Un niño de 4 años que presenta peso para la talla bajo, es decir, que su peso para la altura está bajo. Y una altura, una talla para su edad es normal, es decir que tiene un bajo peso. ¿Cuál es el diagnóstico desde el punto de vista nutricional? Entonces nosotros acá tenemos que pensar que cuando solo hay un impacto en el peso para su altura, pero la altura todavía no está afectada, estamos hablando de un desnutrido agudo. Según la Organización Mundial de la Salud, para tener en cuenta, cuando estamos hablando de que se afecta el peso para la altura, hablamos de emaciación, es decir, de bajo peso. Cuando se está afectando la talla para su edad, es más bajo, tiene una altura más baja para la edad que tiene, estamos hablando de un retraso de crecimiento. Recordemos que la desnutrición aguda empieza con una afectación, un impacto en el peso y luego hace un impacto en la talla. Cuando hace un impacto en la talla ya estamos hablando de una desnutrición crónica. El desnutrido crónico reagudizado tiene lo mismo, un impacto en el peso y en la talla, las dos cosas. Y la secuela de desnutrición es el peso para su talla ya está normal, incluso podría estar un poquito más aumentada porque está recuperando el peso, pero la talla va a estar quizás con baja talla. La secuela de desnutrición es el impacto que se hizo en la talla, a veces no se puede recuperar, no hace ese catch-up en la talla y estos niños quedan secuelados con baja talla, pero el peso vuelve a estar dentro de sus percentilos o acorde a su talla. Entonces, en el caso de nuestro paciente teníamos un peso para la talla baja, ¿sí? Entonces estamos hablando de emaciación, es decir, de una alteración en la nutrición. Y teníamos una talla, una altura para su edad normal. Entonces estamos hablando de un desnutrido agudo, una enfermedad aguda, un emaciado. La pregunta 4. Una adolescente es internada con diagnóstico de desnutrición grave para iniciar realimentación por sonda nasogástrica, ya que se niega a ingerir alimentos. ¿Qué datos del laboratorio tendrá en cuenta para diagnosticar un síndrome de realimentación? Bueno, acá está preguntando cuáles son las alteraciones metabólicas que ocurren en el síndrome de realimentación. El síndrome de realimentación puede aparecer no solo en pacientes que están con desnutrición, como en el caso de esta niña que se niega a ingerir alimentos y seguramente esté con una anorexia nerviosa. También puede pasar en pacientes que tengan enfermedades crónicas y uno intenta hacer la realimentación. Cuando se incorporan alimentos, ya sean por sondas enterales o parenterales, siempre existe el riesgo de síndrome de realimentación, que es una alteración metabólica que está dada puntualmente por
hipofosfatemia, es decir, disminuye el fósforo, disminuye el calcio y disminuye el magnesio. Y eso nos puede dar alteraciones musculares, sobre todo afectación cardíaca. Por eso es muy importante cuando se empieza a incorporar, a hacer la realimentación, dentro de todo el laboratorio que se hace del medio interno, también dosar fósforo, calcio y magnesio. Pregunta 5. Usted debe comenzar a valorar a un niño obeso con exámenes complementarios. ¿Cuál de los siguientes estudios son los más adecuados? Los exámenes complementarios más adecuados en un niño obeso, en principio, es determinar el índice de masa corporal. Y después, la bibliografía oficial lo que nos dice es que la glucemia y el perfil lipídico tienen que estar siempre. Todos los otros exámenes complementarios se deben adecuar al caso clínico y a los antecedentes del paciente. Entonces, glucemia y perfil lipídico a todos los pacientes obesos. Después, la insulinemia, las hormonas tiroideas y la ecografía abdominal de acuerdo a los antecedentes, sobre todo al examen físico. Si vemos que tiene acantosis nigricans, podemos pedir insulinemia, pues podría tener una resistencia a la insulina. La radiografía de tórax y hemograma, si bien el hemograma podríamos pedirlo como para ver si presenta anemia, porque no nos olvidemos que un niño obeso puede estar malnutrido. Lo primero, de todas maneras, dentro de los exámenes complementarios, es la glucemia y el perfil lipídico. Todos los otros son a considerar, incluida la ecografía abdominal. Entonces, como les decía, determinar el índice de masa corporal es muy importante. Esto es algo que hay que saber, que es, además del puntaje Z, los percentilos del índice de masa corporal. Si estamos en un percentil 85-96, hablamos de sobrepeso en los niños entre 2 a 5 años, y entre 2 a 5 años es obesidad con un percentilo mayor a 97. En los mayores de 5 años tenemos sobrepeso entre 85 y 96, obesidad mayores a 97 y obesidad grave en un puntaje de score Z mayor de 3. A todos estos niños que están con obesidad le hacemos entonces glucemia y perfil lipídico. Y el tratamiento son medidas higiénico-dietéticas, actividad física y buena alimentación. Los pacientes obesos en pediatría no deben bajar de peso, simplemente mantener el peso, acomodar la alimentación y la actividad física y crecer en talla. Entonces se acomoda el índice de masa corporal. A quienes se le hace algún tipo de alimentación restrictiva son aquellos que tienen obesidad grave o que tienen complicaciones como diabetes, por ejemplo. La pregunta 6. Usted se encuentra atendiendo en un tren sanitario en un pueblo del norte argentino donde he llevado a la consulta a un paciente de 8 meses que presenta irritabilidad, hiporexia y dolor a la palpación de las piernas, que se encuentra en la típica posición de rana. Además presenta un color azulado en la mucosa gingival, escasas petequias en el tronco y un rosario condrocostal. Las radiografías de huesos largos presentan una línea radiopaca metafisaria con rarefacción por debajo de ella. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de este paciente? En este caso tenemos que pensar en un déficit de vitaminas. Podría ser vitamina A, vitamina D, raquitismo, un déficit de tiamina o déficit de vitamina C. Con los datos que tenemos, que es irritabilidad, hiporexia, sobre todo en la posición de rana. Esta posición es porque tienen dolor a nivel óseo, un color azulado en la mucosa gingival, las petequias, incluso pueden aparecer hemorragias gingivales, y el rosario condrocostal, y esta línea metafisaria, es una rotura lineal del hueso proximal, es muy característico del déficit de vitamina C, es decir, del escorbuto. Diagnóstico diferencial que se tiene que establecer con el déficit de vitamina D, del raquitismo, donde la característica, si bien los dos aparecen con un rosario condrocostal, el déficit de vitamina D no aparece petequias, ni aparece hemorragia gingival, ni la posición de rana. En el raquitismo, en la radiografía, no tiene una línea radiopaca, lo que sí aparece es una metáfisis en forma de copa. Entonces, el déficit de vitamina A, que es es otro de los diagnósticos diferenciales, los datos del déficit de vitamina A es la ceguera nocturna, las manchas de Bitot que aparecen en los ojos y la piel seca. El déficit de vitamina D, como yo les decía, es el rosario condrocostal, también aparece con unas radiografías con las metáfisis en copa y hay una hipocalcemia. Y el déficit de tiamina, que es el déficit de vitamina B1, puede aparecer con alteraciones en el sistema nervioso periférico, disminución del tejido celular subcutáneo e insuficiencia cardíaca congestiva. Y el déficit de vitamina C es el típico caso clínico que estamos viendo, con esta posición de rana, las petequias y este rosario condrocostal. Para diferenciar el rosario costal, que aparece en la vitamina D, aparece el esternón con una leve protusión. En cambio, en el déficit de vitamina C hay una depresión del esternón. Y entonces, a nivel óseo, el déficit de vitamina D, vamos a ver en la radiografía la metáfisis en copa, en forma de copa, y en el déficit de vitamina C, que es el escorbuto, hay una línea radiopaca metafisaria, es decir, hay una rotura lineal del hueso proximal. Bien, la pregunta 7. Recibe la consulta prenatal de una pareja vegetariana estricta. Entre los distintos aspectos abordados, usted jerarquiza la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. En este caso, ¿cuál de las siguientes vitaminas debe suplementarse a la madre para evitar complicaciones? Esto es lo mismo que si el niño fuese vegano. Siempre, 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 aquellos vegetarianos, ya sea el niño o la mamá, deben suplementarse, sobre todo cuando es lactancia materna. Entonces, vitamina B12 lo debe suplementar siempre. ¿En qué tenemos que estar alerta? Entonces, vuelvo a repetir, vitamina B12 se suplementa siempre. El hierro también se suplementa. Calcio y vitamina D también se suplementa, pero por sobre todas las cosas la vitamina D, porque depende mucho de la exposición materna, y el zinc también tendríamos que estar alertas. Pero la vitamina B12 no puede faltar nunca.
En esta tabla, que ustedes la tienen en el libro, es para repasar todos los déficits de vitaminas del grupo B, donde van a tener el déficit de vitamina B1, que hablábamos del beriberi, que yo les comentaba en el caso clínico anterior, y el déficit de vitamina B12, que es el déficit de cianocobalamina, que la fuente principal son las carnes de pescado, de vaca y de cerdo, así que en el caso de que no haya ingesta, se debe suplementar. Pregunta 8. Usted recibe en el servicio de emergencias a una niña de 8 años con vómitos y dolor abdominal de 12 horas de evolución. Se encuentra en regular estado general, afebril, mucosas semihúmedas, dientes sin brillo y taquimnea. En el examen físico se constata un impétigo en el hallux del pie izquierdo que compromete la región dorsal del mismo pie. Su madre manifiesta que en el último tiempo ha tenido episodios de enuresis y le impresiona que ha perdido peso a pesar de tener buen apetito. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable de esta paciente? Entonces estamos frente a una nena de 8 años con dolor abdominal y vómitos. Hasta ahí podemos estar sospechando en una gastroenteritis. Pero luego la encontramos en regular estado general, mucosas semihúmedas, no tiene fiebre, dientes sin brillo y taquimneica. Es decir que seguramente esté cursando una deshidratación y la taquimnea podríamos estar sospechando una acidosis metabólica, por ejemplo. Y nos suma que tiene una infección en el hallux del pie izquierdo. Así que una infección puede ser el desencadenante de alguna alteración metabólica. Y nos suma como datos que tuvo enuresis, entonces podemos pensar que tiene poliuria, bueno, pérdida de peso y buen apetito, polifagia. Me faltaría que diga que además toma mucho líquido, polidipsia, para sospechar que tiene una diabetes mellitus y está debutando quizás con una cetoacidosis diabética, o es lo que tenemos que tener en cuenta. Recordemos que la diabetes en los niños la sospechamos, principalmente aparece luego de una infección, en donde se genera una descompensación metabólica y puede llevar a esta forma de presentación clínica. Gastroenteritis aguda podría ocurrir, pero no tiene por qué tener el antecedente de la enuresis, la pérdida de peso. Son datos muy significativos para pensar en una diabetes mellitus. Una neumonía aguda en la comunidad, bueno, la fiebre nos podría ayudar si tuviera una neumonía y una radiografía y el examen semiológico es ocultar crepitantes en alguna parte del campo pulmonar. Y la pielonefritis, en este caso un dato importante a los 8 años, podría ser la puñopercusión positiva, la fiebre, la fiebre, el mal estado general. En este caso clínico, el desencadenante más importante es la infección que tiene en el pie. La cetoacidosis diabética, entonces el diagnóstico de cetoacidosis diabética está con hiperglucemia, con la acidosis metabólica y muy importante los cuerpos cetónicos en orina. Y esto en esta tabla 3, ustedes tienen en el libro, en la parte donde dice bicarbonato, dice dióxido de carbono. Eso hay que corregirlo, no es dióxido de carbono, sino que es bicarbonato. El bicarbonato y los valores con los cuales vamos a determinar, de acuerdo al pH y al bicarbonato, si la clasificación de la cetoacidosis, si está normal, si es una cetoacidosis leve, moderada o grave y las formas de manifestaciones clínicas. La taquimnea, cuando ya se manifiesta en respiración de Kussmaul, es que está empezando a tener una afectación grave. A partir de ahí puede tener alteración del sensorio, incluso coma y muerte. La pregunta 9. La mamá de Vicente, de 5 años, consulta porque nota un brusco aumento de peso. Así que aumentó mucho de peso Vicente, de 5 años. En los controles previos el peso estaba en percentilo 25 y ahora está en percentilo mayor a 97. Mide 1,5 m y un índice de masa corporal de 24.4, que tiene un puntaje Z mayor a 2. ¿Cuál de las siguientes es la conducta más correcta? Entonces, estemos con sobrepeso o con obesidad, la primera conducta siempre es implementar actividad física y una buena alimentación. Entonces, tranquilizar a la madre por un rebote fisiológico de adiposidad en esta edad, no, está aumentando, algo está pasando. Controlar el progreso de altura con la edad, espera del descenso para que esto está bien, hay que mantener el peso y que aumente de talla, pero hay que promover la actividad física y la alimentación. Indicar un buen plan alimentario de déficit calórico, esto es lo que yo les comentaba en alguna diapositiva previa, no se hace déficit calórico en los niños, salvo que tengan obesidad grave o con alguna complicación. La pregunta 10, ¿qué hallazgo radiológico espera encontrar en la radiografía de muñeca de una paciente de 7 años con sospecha de raquitismo? Como vimos hoy, cuando sospechamos raquitismo, vamos a tener una metáfisis del radio deshilachado y una metáfisis en copa. Cuando tenemos un patrón, una metáfisis del radio con patrón, o sea, a nivel óseo, el patrón de sol naciente es típico del osteosarcoma. La afectación a nivel del óseo en forma de catáfila de cebolla es bien característico del sarcoma de Ewing, y el despegamiento del periósteo es bastante patognomónico de maltrato. Cuando hay despegamiento del periósteo debemos sospechar de maltrato.